Bueno, en esta clase vamos a ver una de las herramientas más versátiles de Unreal Engine, los Line Trace, también conocido como Raycast. Estos son fundamentales para detectar colisiones entre dos puntos, simular disparos, validar visibilidad o interactuar con el entorno. Vamos a ver cómo funciona primero en Blueprint y luego cómo vamos a trasladar esa misma lógica a C++. Vamos a ver algunas consideraciones, su uso y cómo se declaran, pero es importante y lo que siempre digo, ahora mismo no nos interesa utilizarlo como un método de modularidad ni vamos a crear sistemas complejos. Lo que me interesa es que entiendas lo que son, cómo se utilizan, cómo se declaran en un entorno y en el otro, o cómo podríamos desarrollarlo dentro del campo de C++ para luego trasladarlo en modo de reflexión a Blueprint. Entonces, primero vamos a preguntarnos qué es un line trace. Este lo que hace es que lanza una línea invisible desde un punto de inicio hasta un destino y devuelve información si impacta con algo. Nos da acceso a datos como el punto de impacto, el actor que ha tocado, la normal de la superficie, etc. Lo puedes utilizar para comprobar en línea de visión, detectar objetos delante del jugador, a ver si está bloqueando el camino o cualquier otro tipo de información relativa a mí. Tengo que decir en este punto que esto es lo que nos va a permitir y es una de las herramientas más poderosas para el tema del desacoplamiento. Pero como siempre digo, vamos a empezar a ver cómo sería el line trace utilizando nuestros propios actores. Entonces, desde Blueprint, vamos a irnos al actor que ya teníamos de las clases anteriores y desde aquí mismo vamos a utilizar el evento tick para poder visualizarlo en este punto, porque nos interesa que esa línea se esté lanzando cada frame para nosotros ver cómo funciona. En Blueprint nosotros tenemos diferentes tipos de trazos o de funciones que nos permiten hacer eso. Este es el Multiline Trace by Channel que solo veremos en la clase siguiente. Ahora nos interesa el Line Trace by Channel, que nos interesa el simple. Volví a elegir el mismo. Este de aquí. ¿Qué diferencia hay entre este Line Trace y el otro? Pues que, como veréis, este solamente puede impactar con el primer objeto, mientras que el otro puede identificar varios impactos posteriores. Ahora, más adelante ya lo veremos en la siguiente clase y vemos cómo lo hacemos. Vale, aquí nos está indicando que él necesita cierta información para poder funcionar. Necesita un punto de inicio, un punto final, es decir, hasta dónde se extiende la línea que va a trazar, el campo de visión donde lo va a hacer, que de momento está en Visibility y en cámara. Ahora mismo no nos vamos a detener en ver esto porque ya en los siguientes módulos vamos a entender lo que son los trazados, vamos a entender también los sistemas de colisiones, cómo funcionan. Cuando hablamos de sistemas de colisiones, nosotros tenemos también que tener en cuenta el hecho de que es un campo muy específico dentro del desarrollo de Unreal y requiere muchas más explicaciones de las que podemos dar ahora mismo porque nos desviaríamos un poco de lo que sería hablar del método que vamos a ver. Entonces, simplemente decirles que ahora mismo tenemos dos canales en los cuales nosotros podemos interactuar y que dentro de nuestros actores, si vamos a ver su información relativa al tema del que lo tenemos, nosotros nos damos cuenta de que dentro de los parámetros de colisiones nosotros podemos determinar canales. Podemos hacer aquí collision. Y generamos overlap. Vamos a ver en static mesh. Aquí lo tenemos. Cuando nosotros determinamos o simulamos eventos, nosotros podemos determinar hacia dónde o qué son visibles para los trazos. Los que son visibles en el tipo de canal visibility o los que son determinados por el campo. ¿Por qué nosotros determinamos esto aquí? Porque en algún momento nos interesa incluso llegar a generar tipos de canales diferentes para que a lo mejor los trazados solo puedan llegar a interactuar con un canal en específico. No quiero detenerme demasiado mucho en esto porque más adelante veremos esto con muchísima más profundidad y os explicaré uno por uno cómo crear canales nuevos y por ejemplo qué diferencias hay entre ignore, overlap y block. De momento lo vamos a dejar así porque lo que nos interesa es este método. Entonces nosotros necesitamos, una vez que ya determinemos cada uno de los parámetros que tenemos aquí, necesitamos indicarle a qué actores ignorar. Si nosotros no nos ignoramos a nosotros mismos, el trazado, según la posición en la cual empiece, puede colisionar con nosotros mismos y entonces por dar un fallo, que el fallo es que no queremos que se centre en nosotros, sino en lo que tenga en la dirección en la que nosotros le estemos indicando. Una vez que estamos en este punto, necesitamos saber cómo podemos a lo mejor decirle que nos ignora a nosotros, porque realmente esto es un array, esto es un elemento que tiene varios actores. Por lo ideal es hacer un make array y aquí nosotros podremos hacer una referencia a nosotros mismos. Y de esa manera lo que hemos hecho es contenernos dentro de este array y por lo tanto el actor que va a ignorar es a nosotros mismos cada vez que lance el array. Y luego tenemos una forma para debuguear. Veremos que aquí es un poco diferente a como lo haremos en C++, pero lo que nos permite esto es que se lance una línea por frame, que se lance y se mantenga todas las líneas durante todo ese tiempo y que se mantenga persistente. Ahora la veremos en la práctica. Luego tenemos dos resultados de salida. El primero, lo que nos va a devolver es una respuesta directa si está colisionando con algo, ¿no? Y luego, en el caso de que esté colisionando, esto es una estructura de datos
que nos va a permitir acceder a todos estos datos que tenemos aquí. Y esto es muy muy útil porque incluso nosotros podemos identificar el actor, entonces también podríamos acceder a más información referente al tipo de actor, o podríamos acceder a su nombre. Podríamos acceder a cualquier tipo de método que esté relacionado con los actores. Entonces, ya sabemos cuál es nuestra estructura. Ahora lo que necesitamos determinar es cómo desarrollamos el trazo. Vale. Dentro de cada uno de los actores o de los objetos, nosotros tenemos que determinar dos posiciones. Nosotros podemos hacer un get actor location y ya tenemos la posición en la cual se encuentra nuestro actor. Y después tenemos el get forward. Esto al final lo que nos determina es la posición hacia adelante que tiene nuestro actor. Nosotros podríamos determinar que la posición inicial de nuestro actor es el get actor location, pero cuando nosotros necesitamos determinar una línea hacia adelante, necesitamos poder multiplicar esto por un valor. Lo vamos a convertir en float porque vamos a multiplicar todos los valores de los tres ejes y luego se lo vamos a sumar a la posición del actor para que el trazado lo que haga es desde la posición del actor pueda multiplicarse hacia adelante. Se lo colocamos al final. Una vez que ya lo hemos hecho, lo que tenemos que comprobar es si esto funciona. Para eso vamos a ponerle aquí que se dibuje una línea en ese trazo. Y una vez que ya lo tenemos y lo tenemos puesto en el event tick, porque esto lo va a ir ejecutando frame a frame, nos vamos a ir aquí y vamos a ver qué es lo que pasa. Si nosotros le damos a simular, nos damos cuenta de que ahora nuestro actor lo que está haciendo es lanzar una línea desde la posición en la que se encuentra hasta el final y nos la está pintando de rojo. Ahora bien, vamos a hacer una cosa interesante. Vamos ahora a hacer un booleano. Vamos ahora aquí a hacer un branch para nosotros controlar cuando se activa o se desactiva. Vamos a seleccionar. Y aquí vamos a contar instance editable y expose spawn. Ahora lo que le vamos a decir es que si nosotros nos venimos aquí y duplicamos nuestro actor, vamos a colocar aquí, y desde aquí le vamos a decir, mira, este no quiero que active directamente el line trace, pero este sí que lo quiero activar. De tal manera que ahora cuando nosotros lo venimos a Simulate, este no lanza línea, pero este sí. ¿Qué pasaría si yo ahora arrastro este objeto y la pongo delante? Si se fijan, lo que ha pasado es que ahora se ha determinado un impacto. Y este impacto que tenemos aquí es el que nos va a dar información. Vamos a ver qué información nos puede llegar a dar. Una vez que ya tenemos esto, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un print string. Y una vez que ya lo tenemos, vamos a pasar directamente a la referencia del display name de nuestro actor. Una vez que ya lo tenemos, sabemos que nuestro actor se llama MyActorComponent2. Una vez que ya lo tengo, vamos a darle a simular para poder controlar el ratón. Y ahora arrastramos el objeto. Y ahora si se fijan nos está dando la información de este mismo. Y de esta manera tan simple nosotros podríamos utilizar los line trace. Simplemente tenemos que tener en cuenta esto que tenemos aquí. Una vez que ya estemos aquí tenemos que ver de qué manera podemos llegar a trasladar esto a C++ y cómo podemos determinar exactamente la misma lógica. Para eso vamos a desconectar. Esto se lo voy a colocar también dentro de un embed para que lo tengan. Y nos vamos al entorno de C++ para poder implementar la misma lógica. Quiero que recuerden una cosa. Recuerden que necesitamos para poder determinar todo esto, todos estos canales que tenemos aquí. Entonces, una vez que ya lo tengamos claro y si nos sirve de referencia, también podemos utilizar los blueprints como una especie de guía de aquellas cosas que nosotros podemos coger o necesitamos darle a la función en caso de que no sepamos programarlas dentro. Pero bueno, vamos ahora al entorno y ahora les explico. Una vez que estamos aquí, acuérdense que vamos a necesitar determinada información para nosotros hacer el line trace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es necesitar una estructura getResult que se vamos a llamar getResult. Luego, antes yo había creado, escribir siempre aquí. Vamos a poner que sea read only porque no queremos editarla. Y ahora sí vamos a crear aquí vamos a crear un bool. Y ahora vamos a crear otras funciones, otras variables, perdón. Era el getLocation. No, no es el getLocation, es el start. La posición final.
Otra cosa que también vamos a necesitar es el canal de colisiones, que es lo que estábamos hablando antes. Esto sería esto primero. Dar F collision. Sería era el parámetro. Y si no me equivoco, puede ser que me he equivocado en algo, un segundo. Vale, si no me equivoco, esto es una estructura que no podemos. Exacto. Esta estructura no la podemos poner aquí, perfecto. Y ahora, es decir, no podemos aplicarla al sistema de reflexión porque es de un sistema interno. Pero bueno, es una estructura interna que no podemos modificar ni trabajar directamente con ella, sino que tiene un uso específico. Pero bueno, ahora mismo no nos vamos a centrar en eso, sino que vamos a seguir con lo que vamos a necesitar. Una vez que ya tenemos lo básico, necesitamos una función que lance el trace. Y aquí vamos a quitar esto y vamos a poner traces. Una vez que ya lo tenemos, vamos a hacer aquí void trace. Y nos falta todavía uno, que es un uProperty. Que es el que determina si ha colisionado. Una vez que ya lo tenemos, si no me equivoco, de momento no nos falta ahora mismo nada. Entonces vamos ahora a ir sobre la marcha. Lo primero que vamos a hacer es determinar diferentes cosas. Primero, F, vamos a el hit results. Vamos a ponerle que si reactívate, entonces vas a poder hacer. En caso contrario, ni siquiera vas a ejecutar. Una vez que ya tenemos este punto claro, nuestro siguiente punto, no me lo estés chivando, es poner la posición y hacemos un get actor location como nosotros hicimos en Blueprint. Una vez que ya lo tenemos, hacemos el n, le vamos a decir que es igual al AR más, y aquí tenemos que hacer un get actor forward vector, y aquí lo tenemos que multiplicar por la distancia que nosotros queremos determinar que va a trazarse nuestra línea. Pero porque falta aquí, esto es una función. Una vez que ya tenemos esto determinado, necesitamos hacer lo que serían el campo de visión. Entonces nosotros haríamos aquí parámetros. Nosotros lo ponemos como collision query params. Vamos a decir add ignore y vamos a decir que nos ignora a nosotros. Perfecto. Una vez que ya le hemos determinado toda la información inicial, nuestro siguiente paso es decirle, mira, el phit es igual. Y aquí tenemos que utilizar la librería de Word. Hacemos un get Word y aquí lanzamos el line trace single byte channel. Es importante no equivocarnos en el nombre porque existen varios traces en los cuales nosotros vamos a trabajar. Cerramos y ahora vamos a empezar a colocar aquí todo lo que va necesitando, que es el hit result, luego va necesitando el start, no va punto y coma sino coma, start, en. Aquí tenemos que colocar la visibilidad, que es el campo o sobre lo que se va a basar, y finalmente vamos a colocar aquí collision query params. Una vez que ya lo tenemos determinado, realmente lo único que nos falta en este punto es hacer una comprobación de si el hit está teniendo o no resultados a la hora de chocar. Para ello, ahora vamos a hacer un if. Y ahora en este punto tenemos que pensar una cosa. Nosotros dentro de nuestro hit result ya podríamos entrar directamente a toda la información que nos devuelve. Pero antes de hacer eso, lo que nosotros deberíamos hacer en este punto, lo que nosotros deberíamos hacer en este punto es primero saber cómo estructurar la interacción a través de aquí. Segundo, porque se va a seguir autocompletando y no me deja explicar las cosas.
Entonces, ya tenemos nuestro hit y estamos diciéndole que ya está teniendo colisiones. Pero esto no va a ser que se vea realmente una línea ni un trazo. Para que nosotros veamos realmente qué es lo que está pasando, vamos a poner aquí un screen, correcto, y vamos a hacer otro aquí. Y vamos a compilar. Vale, una vez que estamos aquí, nos vamos al editor. Acuérdense que ya tenemos desconectado esto. Y antes de irnos, se me había olvidado. Claramente, nuestro método de trace necesitamos activarlo dentro del evento T. Entonces, vamos a venirnos a trace y lo colocamos dentro del evento T. Así de fácil. Una vez que lo tenemos, le damos a compilar. Lo volvemos al editor. Hola, hola, ahora. Es que no sabía si servía el micro, perdón. Una vez que ya estamos aquí y ya funciona, vamos a determinar lo mismo. Aquí tenemos un cubo y tenemos otro. Vamos ahora a simular y a ver qué es lo que pasa. Y ahora mismo parece que no nos está devolviendo nada, ni se está activando nada. Y se nos ha bloqueado directamente un real y vamos a ver por qué. Y ahora determinamos cuál ha sido el error de todo esto. Voy a reiniciarlo, a volver a entrar, porque lo más seguro es que ahora vaya a tener algún problema dentro del actor y nos va a tocar hacer el arreglo de volver a compilarlo todo y volver al editor. Hago todo esto para evitar los problemas y volvemos cuando el editor esté en marcha. Vale, ya estamos de vuelta. Parece que no se ha roto nada, ni siquiera tuve que compilar, simplemente pues reinicié el editor. Vale, una vez que ya estamos aquí, le vamos a dar a simular y vamos a ver qué pasa. Se supone que como no está interactuando con ningún otro objeto ni nadie se cruza por delante, en principio no debería devolvernos el mensaje en verde, sino el mensaje en rojo. Entonces vamos a darle a simular y como vemos pasa esto. Si nosotros ahora mismo le damos hacia abajo, de repente esto va a cambiar a mensaje en verde. Pero claro, ¿dónde está la línea? ¿Cómo sabemos que realmente está chocando? Y es porque nosotros en C++ no le hemos indicado que, mira, tienes que hacerme esta línea de este color en caso de que colisione y en caso de que no me la tintas de otro color. Y me tienes que dibujar el punto del impacto. Es por eso que utilizar muchas veces Blueprint para que ciertas cosas cuando estamos haciendo pruebas es mucho más rápido que tener que estar haciendo todo este bloque de C++. También hay que decir que nosotros esto lo podríamos hacer en una librería de utilidades y automatizarlo, un poquito más para que sea más fácil llamar a la inteligencia a cierto punto, al igual que otro tipo de funciones. Pero bueno, ahora no nos interesa eso. Si nos vamos al panel de detalle, nosotros desde aquí vamos a poder ver que tenemos lo del tema de Activate, que es la variable que nosotros habíamos visto. Pero no tenemos la de bActivate. Si vamos a darle aquí, a nosotros en un momento dado lo que nos interesa es poder activar o desactivar según lo que nos interese. Entonces vamos a venirnos aquí, vamos a eliminar la de Activate. Vamos a compilar y guardar. Y nosotros habíamos guardado dentro de variables una variable que se llama bActivate, que por algún motivo no está saliendo. Puede ser que ahí venga el tema del conflicto y el por qué se haya reiniciado, porque la TOSIAM igual. Lo que voy a hacer es volver a compilar el código. Aquí teníamos una variable, si se fijan, de tipo booleana, que está expuesta al sistema de reflexión. Pero por algún motivo, vale, ahora sí me ha salido, pero claramente como estábamos hablando, ahí es donde residía el problema. La hemos llamado igual porque antes teníamos una variable de tipo blueprint y se habían llamado exactamente del mismo nombre. Una vez que ya la tenemos, esta ya está expuesta. Si nosotros le damos a simular, no está pasando nada porque ahora sí que está actuando bien nuestra variable de tipo booleano para el tema del control. Si nosotros a nuestra cajita le ponemos activar y a esta la dejamos desactivada, lo que va a pasar es que ahora solo se va a mostrar uno de los mensajes y no en las dos cajas porque son los dos actores. Y aquí tenemos esto. Vale. Ahora, si nosotros le damos a simular, le damos hacia abajo, vemos que ahora ya se muestra todo de un único color, porque antes se mostraba rojo y verde, porque se estaban activando los line trace de este y de este. Bueno, nuestro siguiente paso, para ya ir llegando un poco a tono con este tema, es ver cómo podríamos dibujar esas líneas para que nosotros determinemos realmente si están chocando o no. Para eso es algo tan fácil como un draw debug line. Y aquí tenemos que hacer un getWorld y ponerle lo que serían esto de aquí. Aquí al final lo que le estamos diciendo es, mira, coge la referencia al mundo, pon un punto inicial, un punto final. Al final el punto inicial y el punto final es el mismo que nosotros estamos utilizando para el trazado. Luego le vamos a decir que la línea sea persistente o no. En principio no, queremos que la línea tenga una vida porque la estamos ejecutando directamente desde el evento tick. Entonces le vamos a poner 0. Una vez que ya tengamos eso, el depth priority de momento no lo vamos a tocar porque lo vamos a ver en las siguientes clases, y el tema del thickness y el grosor que tenga esa línea. Nosotros le vamos a decir que en el caso de que sea positivo y choque, le vamos a decir que la pinte de verde. Y en caso de que no choque, que me la pinte de rojo. Así de fácil. Ahora, una vez que ya tenemos esta información, lo siguiente punto, vamos a compilar para ir viéndolo paso a paso.
Una vez que ya lo tenemos y volvemos, vale, nos damos cuenta de algo muy interesante. Si nosotros le damos a simular, vamos a ver que ahora, cuando nosotros arrastremos esta cajita, ahora ya la línea se está tintando de verde y cuando no se está tintando de rojo, pero ya por lo menos podemos visualizarla. Si nosotros en este punto a la cajita de arriba también la activásemos, ahora se lanzarían dos líneas, una por cada uno de los actores que lo comprende. Pero ¿qué pasa? La segunda no está colisionando con nada. Si nosotros giramos nuestra cajita, ahora las dos están chocando una con la otra. Entonces, ahora en este punto vamos a desactivar el line trace con este y lo que necesitamos es que nos enseñe el punto de impacto. Para ello vamos a volvernos al código y en el caso de que impacte lo que vamos a hacer es un draw de book point y dentro le vamos a decir get world, coge la referencia del mundo, pero aquí tenemos que irnos al get result y darle impact point. Y lo que nosotros necesitamos es el punto de impacto que va a tener. Luego vamos a decirle que sea de 20, espera que necesitamos una de aquí. Y luego le vamos a decir lifetime 0 porque se está ejecutando en el evento tick. Y que no sea persistente, queremos que la línea desaparezca. Entonces, una vez que ya lo tenemos claro, vamos a volver a compilar. Y se va a tintar de color azul. Perfecto, si no ahora nos volvemos. Y ahora le damos a simular. Vamos a ver que ahora la línea está en rojo. Si nos acercamos la línea se tinta de verde. Y ahora vemos que hay un impacto. No me di cuenta de que las cajas estaban en azul, pero bueno, se puede ver sin ningún problema aquí el impacto. Pero aquí tenemos una problemática. Imaginemos que ahora nosotros vamos a salir, vamos a duplicar otra vez la caja y vamos a volver a darle a simular. Ahora nosotros generamos aquí impactos y desaparece el impacto. Pero fíjense qué pasa. Si yo coloco una caja delante de la otra, se genera el impacto delante del primer impacto, pero el segundo no lo detecta. Y es aquí donde cobra importancia el multiline trace que veremos en la siguiente clase. Es una continuación de esta para ver las grandes diferencias con respecto a uno y otro. Entonces con este punto ya lo tenemos claro, ya sabemos cómo funcionan. Ahora vamos a ver una simple prueba de extraer la información de este actor y colocarla en pantalla. Pero yo creo que la dinámica y el modo de uso ya lo entendemos perfectamente. También decirles que en este punto lo ideal siempre es, en vez de estar generándolo todo en el Begin Play o en el evento tick, lo mejor es encapsular como hemos hecho toda la lógica de nuestro trace directamente para que luego solo tengamos que llamar a la función y así nuestro código estará bastante más limpio. Más adelante veremos cómo modularizar, mejorar y personalizar este tipo de eventos o este tipo de funciones para que sean todavía mucho mejores para nosotros y tengan un sentido común, al igual de pensar en dónde podríamos colocarla. Esto podría estar dentro de un componente ultra personalizado que se encargue de gestionar la identificación de interfaces y la interacción con otros actores para nuestro juego o para nuestro simulador. Ahora mismo no nos preocupa, simplemente decirles que uno de los proyectos que actualmente estamos desarrollando, que es el de VRScan 3D, que es un escáner, que es un simulador de escaneo, una de las bases principales es el multiline trace y el line trace, que lo que hace es lanzar millones de líneas hacia todas partes para poder identificar y poder recrear con el plugin de LIDAR lo que sería lo que está realmente impactando. Por cada uno de los puntos se está creando una malla y esa malla crea un objeto que es el escaneo en sí. Entonces, yo creo que aquí ya lo dejamos porque ya entendemos un poco cuál es la dinámica, hemos visto cómo funciona en Blueprint y lo que vamos a hacer antes de irnos, la última prueba es coger el get result en el caso de que impacte y hacemos un get actor. Y aquí ya nosotros estamos cogiendo una referencia de nuestro actor. Y ahora lo que vamos a hacer es un get name. Y ahora con esto lo que vamos a hacer es almacenarlo dentro de una fstring name. Y ahora vamos a hacer un engine para colocar el nombre del actor y el nombre. Simplemente por extraer información del actor para que veáis una manera fácil en la que nosotros podemos identificar. He de decir que en este punto, cuando nosotros lo utilicemos para identificar interfaces, es algo tan fácil como hacer esto. Get result, get actor. Y una vez que tenemos aquí, hacemos get class y podemos hacer implement interface. Y aquí nosotros podemos determinar, por ejemplo, la interfaz que queremos ver. Por ejemplo, interface es 1 y a partir de aquí ya podríamos identificar realmente. Nosotros podemos identificar realmente. Ahora mismo me lo pone en rojo porque nosotros no tenemos en la cabecera nada que identifique la interfaz, pero de esta manera nosotros ya podríamos encapsular, por ejemplo, esta lógica así y podríamos venirnos aquí, vamos a encapsularla, podríamos hacer un if. De esta manera nosotros ya vamos a poder hacer lógica dentro en el caso de que este actor la implemente, pero nosotros en ningún momento necesitamos saber qué actor es y este es el principio del desacoplamiento. Nosotros ejecutamos una función sin tener ni idea realmente de que el actor es o no, pero
por lo menos va a poder hacer la función que le corresponde en caso de que lleve implementada esa interfaz. De momento, solamente lo quería decir a nivel de apunte, pero no es lo que realmente vamos a hacer en esta clase. En esta clase solo quería enseñaros cómo se utiliza, cómo se trabaja y cómo se implementa. En la siguiente vamos a ver cómo es el multiline trace y las grandes diferencias, que es lo que justamente hemos visto en el ejemplo dentro del editor. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.